¿Se ve o está muy brilloso la luz? Tienen la luz de atrás entonces. Alguien tiene que tener la luz cerca. Bueno, vamos a entrar a la unidad 2, vamos a hablar algo que es muy importante para empezar a entender y aprender a comunicarnos, a escribir bien, a entender muchas situaciones. Algo que es muy importante en el ejercicio diario de la profesión, tener la capacidad de tener una terminología quirúrgica. O sea, médico quirúrgico, como es una materia de cirugía, vamos a hablar relacionado al médico quirúrgico. Tenemos que ver que es un objetivo importante aprender esto, la terminología quirúrgica relacionada con sus sufijos, prefijos, las raíces fundamentales de cada palabra o término médico, con el cual nos vamos a empezar a comunicar, inicialmente a familiarizarnos, para que después podamos entender la clasificación de la cirugía y entender las normas de cirugía segura. Eso es lo que va a abarcar nuestra unidad, ¿no? Contenidos. Los objetivos es que ustedes empiecen a adquirir un glosario propio, a cambiar la forma de expresarse relacionado con la terminología clínico-quirúrgica, sobre todo quirúrgica, ¿sí? Tenemos que entender cómo se clasifican los procedimientos quirúrgicos fundamentales, algo que nos va a hacer pensar, porque va a estar relacionado a muchos criterios ya establecidos, y vamos a hablar para reconocer el protocolo de cirugía segura que ya se viene adelantando la primera clase. Además de lo que tenemos que entender, los roles del equipo quirúrgico, que va a ser nuestra primera visión dentro de un quirófano. ¿Sí? Entonces, les hago una pregunta. ¿Es lo mismo decir dolor de panza que abdomen agudo? ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Qué dicen? ¿Qué opinas? ¿No es lo mismo? ¿Por qué? ¿Qué te llama la atención en las dos palabras, digamos así? ¿Qué tendría que llamarte la atención? Puede ser con dolor de panza se pueden entender varias cosas. Sí. Y cuando puede ser Al revés, abdomen agudo es algo muchísimo más amplio, demasiado amplio. Dolor de panza, dolor de panza. ¿Por qué te duele la panza? Pueden venir muchas situaciones. ¿Alguien más que quiera participar? Según yo, al menos personalmente, dolor de panza sería algo que usaría en mi casa. Y abdomen agudo es algo más profesional en el ámbito médico. Algo más profesional en el ámbito médico. O sea, puede ser lo mismo dependiendo del contexto en el cual te desenvuelvas en tu casa. O sea, en lo común, dolor de panza es por lo cual ustedes van a entender o van a recibir esa palabra de los pacientes y lo van a empezar a traducir a terminología médica, asociándolo a la unión de signos y síntomas, como es un síndrome que se conoce como abdomen agudo, ¿sí? Entonces, dependiendo del contexto, puede ser lo mismo. La interpretación y la traducción va a depender de lo que ustedes tengan que hacer. Por eso en la medicina y especialmente en cirugía es muy importante el lenguaje técnico. Este lenguaje técnico nos va a dar la posibilidad de comunicarnos o de hacernos entender en cualquier lugar. Por eso esta terminología busca que entendamos un lenguaje y manejemos un lenguaje universal. Donde estén refiriéndose técnicamente, vamos a podernos hacer entender, o vamos a poder entender las historias clínicas, las derivaciones, etc. ¿Sí? Este lenguaje siempre va a estar combinado con raíces, prefijos y sufijos. Ahí está mal ordenado, pero
Los prefijos muchas veces no están presentes, por eso la palabra fundamentalmente se va a basar en lo que es la raíz etimológica. La mayoría de estas palabras, o las palabras del lenguaje técnico, van a venir de un origen inicial de descripción que es el latín, que ha sido los primeros que han podido describir los signos asociados a estas patologías. No solamente van a encontrar esto en cirugía, sino en todas las ramas clínicas, ¿sí? Y entonces, entender esta estructura nos va a permitir deducir el significado, incluso con nuevas palabras, porque nosotros vamos a aprender a separar las palabras para que podamos entender y manejar. Ustedes van a empezar a leer historias clínicas en las cuales hay partes de la historia clínica donde es todo lo referido por el paciente y es tal cual lo contado, pero ya en un análisis propio ya se tiene que utilizar el lenguaje técnico, no solamente para ahorrar tiempo, sino para evitar equivocarnos, ¿sí? En la cirugía no vamos a memorizar palabras, en la cirugía tenemos que descifrar las palabras, tenemos que aprender a descifrar las palabras, que eso nos va a motivar a empezar a entender y a descifrar los casos clínicos que poco a poco los vamos a ir introduciendo, ¿sí? Si vamos al concepto de terminología médico-quirúrgica, ¿sí? Es el lenguaje especializado que va a permitir a los profesionales de la salud, no solamente del área quirúrgica o no solamente del área técnica, generar un proceso de comunicación con precisión. La precisión está marcada por la palabra hoy en día, ¿sí? Entonces eso nos ayuda a entender. Obviamente, no solamente está el lenguaje técnico, sino la capacidad de expresión que tiene el médico y obviamente la ortografía. Nos permite entender y conocer a palabras relacionadas con órganos y sistemas para describir las partes del cuerpo y cómo van a funcionar dentro de su fisiología o dentro de su patología o fisiopatología, porque van a haber términos que se van a adecuar a las raíces, se van a apuntar a las raíces, que va a cambiar de lo fisiológico a lo patológico. Nos va a ayudar a entender e interpretar los signos, síntomas para facilitar la identificación de los diagnósticos de las enfermedades. Vamos a entender la descripción de los procedimientos quirúrgicos relacionados con la técnica quirúrgica y todos los procedimientos de interpretación, como va a ser, por ejemplo, la descripción o la interpretación de un protocolo quirúrgico. ¿Sí? Vamos a ver los diagnósticos, la clasificación de las enfermedades y también algunos instrumentales que están relacionados, y vamos a entender que ciertos elementos de este instrumental van a ser clasificados a través del lenguaje técnico. Quizás en otros lugares va mucho más allá, porque no solamente se califica con palabras, sino se codifica. Hoy en día, con la computadora, directamente los diagnósticos, no solamente tenemos que entender el diagnóstico como por decir abdomen agudo, sino tenemos que utilizar una codificación internacional. La OMS tiene su codificación, nuestro sistema de salud tiene su codificación. Entonces toda esta terminología, ¿sí?, como les decía, proviene de raíces griegas o latinas, pero tienen un sustento y una base universal y atemporal. Son muchas de estas palabras que por suerte no han entrado en la modificación de la Real Academia, porque como verán hay muchas palabras que sobre todo con la modernización se han ido adaptando a la Real Academia. En el lenguaje técnico no sucede eso. Para nosotros entender y dominar la terminología quirúrgica no va a ser de la noche a la mañana, no solo van a ir adquiriendo, van a ir despertando las inquietudes. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Ese es un gran desafío. Para mí, les hago una pregunta que pensaba, decir, ¿cómo puedo hacer es entender? Cuando estaban en primaria, ¿sí?, y tenían que aprender un significado, ¿a quién recurrían? A mamá. Bueno, pero estando en el colegio, la mamá no estaba en el colegio. En primaria, un diccionario físico, ¿verdad? ¿Y les ha ido bien? Sí, creo, ¿no es cierto? Saben hablar, se saben expresar, tienen capacidad de
de hablar, de mencionar, pues no es así. ¿A quién leo mal con el diccionario? Me refiero como una metodología de aprendizaje, hablando de un medio físico. El diccionario médico tiene que suceder lo propio. ¿Por qué? Un diccionario médico es una literatura ya controlada, ya revisada. Evidentemente ustedes me pueden decir, sí, pero tenemos la aplicación, tenemos la posibilidad de que en mucho menos tiempo podemos sacar el celular y poder encontrar la palabra. Hagan la prueba desde el punto de vista físico. Utilicen, cómprense un diccionario médico. Cuando leen, cuando estudien, tómense minutos para entender. Van a ver que es diferente. La capacidad de captación que están teniendo es muy diferente cuando se agarra y se busca o se propone el objetivo de buscar la palabra que directamente hacer trabajar a una máquina para que se las encuentre. Entonces, el dominio de esta terminología quirúrgica es fundamental para la práctica médica segura y efectiva. ¿Por qué segura? Porque es uno de los puntos en los cuales nosotros nos podemos comunicar y también nos podemos proteger como médicos en nuestra interpretación y en nuestro diagnóstico. ¿Sí? Este lenguaje especializado nos va a permitir comunicarnos entre los diferentes profesionales de la salud. Por eso es importante saber entender y saber descifrar la situación. Evidentemente se van a encontrar con errores que vienen de otros lugares con ciertas palabras que se puedan utilizar. La estandarización de un vocabulario quirúrgico va a facilitarles el trabajo cuando llenen una documentación, una historia clínica, cuando realicen una metodología de investigación, cuando estén en procedimientos o procesos de educación continua. Entonces van a poder entender y describir todo lo relacionado con la terminología médico-quirúrgica. ¿Sí? Los beneficios: la comunicación precisa, la reducción de errores, una documentación clara y el aprendizaje suficiente. Esto, como les digo, va paulatinamente en aumento. Hay muchas situaciones o muchas palabras usadas por nuestra cultura, ¿sí?, que no están correctamente definidas. Eso también se tiene que ir modificando. Entonces, les propongo esto. Van a realizar un desarrollo de un caso clínico del paciente, utilizando la terminología que ustedes consideren adecuada dentro de su repertorio clínico quirúrgico. Entonces, traduzcan esto a un lenguaje médico. Ingresa un varón de 35 años que dice que tiene un dolor de panza en la parte baja desde hace 2 días, con fiebre y vómitos, con restos de comida al inicio y luego de color amarillo verdoso. Lo asocia a una comida y bebida abundante. Lo vio un curandero y le indican mate de paico y de coca sin ninguna mejoría. Decide consultar al hospital porque el dolor y la fiebre van en aumento y no se le pasa aún con pastillas que compró en la farmacia, porque le dijeron que puede tener un problema de apéndice y lo podrían operar. Empieza. Mientras llamo lista, tradúzcalo como quieran, puede ser una alternativa. Lo más práctico es pensar en una historia clínica, pero lo que quiero es que se desafíen ustedes y que dentro de esto empiecen a pensar cuántas palabras pueden llegar a reconocer o cuántas palabras fluyen dentro de su vocabulario. ¿Sí? No necesito que me desarrollen un examen físico, sino que sepan abreviar y aplicar las terminologías donde consideren necesario.
Ahora, escucho sus ideas. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vean, ¿verdad? Ingresa paciente masculino de 35 años que consulta por... Directamente el paciente masculino de 35 ya está entrando, ya está ingresando, estamos nominando, ¿sí? Está bien el ingreso, no está de más, pero es más práctico. Que consulta por dolor abdominal localizado en la parte baja del abdomen, después de 2 días de evolución. El dolor es continuo e intenso ya que no cede con la medicación que tomó con su cuerpo. El paciente refiere además fiebre y vómitos que al inicio contenían restos de comida y posteriormente de color amarillo verdoso, lo que sugiere contenido biliar. Asociado al cuadro a una ingesta abundante de comida y bebida. Como antecedente inmediato, menciona haber sido evaluado por un cirujano quien indicó mate de aico y de coco, sin presentar mejoría clínica, debido a la persistencia y el empeoramiento del dolor y de la fiebre, decide concurrir al hospital. Paciente también refiere haber consumido analgésicos comprados en la farmacia sin alivio del cuadro. En dicho lugar recomendaron la posibilidad de que se trate de un problema pendular con eventual necesidad de intervención quirúrgica, lo que motivó su consulta al hospital. Bien, no, pero está bien porque lo que está haciendo es lo está desglosando, está ampliando y está generando condicionantes en puntos donde necesita generar una especie de hincapié, digamos así. Tal es el caso, por ejemplo, asocia al cambio del vómito, ya al ser color verde, ya directamente utiliza la palabra técnica bilioso, que está muy bien. ¿O alguien más? ¿Qué has hecho? Paciente masculino de 35 años. Masculino de 35 años. Con dolor en algunas zonas. Puede ser. ¿Sí? Desde hace 2 días presenta fiebre y Evolución de 2 días. Con fiebre y vómito. y vómito. Al inicio es restos de comida y después con biliares. Ya. Y ya después lo puso que podría ser apendicitis. Diagnóstico presuntivo, apendicitis. Lleva de todo, del curandero, etcétera, etcétera, dentro de un proceso de nominación, digamos, que estamos haciendo. Está bien. Usar la palabra ya como diagnóstico. ¿Alguien más? Fuerte para todos, por favor. Paciente masculino de 35 años sin fiebre, dolor hipogástrico, con 2 días de evolución de fiebre y vómitos alimentarios, lo cual derivan en vómitos biliosos. Ingiere bastantes alimentos, luego asistió al médico tradicional, le recetó infusiones de hierbas naturales, pero sin mejoría. Decide ingresar al hospital porque los signos avanzaban y no muestra mejoría ni con fármacos, lo cual indica que puede ser un posible cuadro de apendicitis, lo cual derivaría de cirugía. Ya, es un relato un poquito también resumido. A ver, veamos. Ingresa paciente de 35 años, ¿sí? Consultorio de emergencias puede ser, que dice que tener todo, refiere un cuadro básicamente, bien, ¿cuánto vamos a ir quitando? Refiere un cuadro con evolución de 2 días o 48 horas con dolor abdominal de tipo cólico, porque dice que se le va y se le viene, localizado en el abdomen inferior. La localización, hasta no tener un examen físico, no está de más decir una localización generalizada o parcializada, no específicamente topográficamente hablando de una región de los cuadrantes abdominales, ¿sí? Acompañado de equivalentes febriles no cuantificados. El señor no se ha tomado la temperatura, vómitos de características gástricas y luego biliosos, ¿sí? Lo que dice, lo asocia a una comida abundante y lo vio un curandero, bla, 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 asociado a ingesta copiosa o alimentos en abundancia, recibió medicación casera o atención en medicación casera, ¿sí? Y los síntomas no ceden a la medicación, posiblemente antiespasmódica, porque el señor desconoce o no, porque a veces viene y dicen, pero era la pastillita blanca, la chiquitita esa, que toman todos.
Bueno, sí, señor. Y decide consultar ante la posibilidad de ¿qué? De una apendicitis. Si decimos lo mismo, básicamente podemos entender, ¿verdad? Es un resumen. A eso tenemos que llegar o tratar de llegar con el tiempo a medida que nuestras prácticas vayan avanzando, sintetizando la situación a través de la terminología quirúrgica. Esto es un ejercicio, simplemente. ¿Sí? Bien. Vamos a hablar de la terminología quirúrgica básica en cuanto a la construcción y a la comprensión de nuestro lenguaje médico. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algo de lo que han podido hacer y quieran consultar o decir qué le parece lo que he puesto? No se me ven. Fuerte para todos, por favor. Cuando decimos famosos se combina el grupo de Entérico significa contenido fecal, contenido ya digerido, cambia de lo alimenticio, incluso el olor. No, alimenticio no. ¿Qué significa o a qué se refiere cuando uno indica automedicación contraindicada? Automedicación contraindicada. La automedicación ya está contraindicada. Entonces, ¿se obvia esa palabra? Se podría obviar. O directamente pones medicación contraindicada, porque puede estar asociada, por ejemplo, a algún tipo de antipsicótico o alcohol, de acuerdo al caso. Se automedica, ya sabemos que no está bien. ¿Sí? Bien. Entonces, para hablar de la estructura de los términos quirúrgicos, tenemos que separar lo que son los prefijos, las raíces y los sufijos dentro de la palabra. ¿Sí? Está ordenada como prefijo, raíz y sufijo en cuanto a la definición. En cuanto a la aplicabilidad, van a ver que a veces los prefijos están ausentes o están generalmente relacionados con eventos muy técnicos dentro de lo quirúrgico. El prefijo siempre se va a colocar al inicio de la palabra y va a modificar su significado. ¿Sí? Porque va a indicar ubicación, tiempo, número o a veces dirección. Por ejemplo, si estamos hablando de un tipo de cirugía o de una operación, vamos a hablar en un tiempo preoperatorio, o sea, antes de la cirugía. Si esa misma palabra queremos ubicarla dentro de un número, estamos hablando de que la primera fase sería la fase preoperatoria dentro de un proceso quirúrgico, ¿sí? Y así podemos identificar varios prefijos que van a estar, como les decía, delante de la palabra. La raíz es el núcleo o base del término o la palabra quirúrgica que va a dar o va a proporcionar el significado principal. Es la que más está asociada cuando tiene una derivación griega o del latín, y ahí es sujeta a un buen análisis, porque muchas veces tomamos más letras de las cuales podría estar constituida esta raíz. La terminología nos podría variar. La raíz dentro de una descripción quirúrgica nos hace referencia a un órgano, a un tejido, a una estructura anatómica específica. Por ejemplo, la raíz gastere, que nos haría llamar al estómago, puede ser gastro o gastere, dependiendo de la aplicabilidad que tenga. También puede ser gastre, pero ya se pasaría de la raíz. Por eso, la raíz principal del nominativo estómago termina en tr, gastere. ¿Sí? El sufijo se va a añadir al final de la palabra. Sí está muy presente en la descripción quirúrgica y va a indicar la finalidad o el procedimiento. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender, que la finalidad nos va a dar la condición o el tipo de intervención que se va a realizar. Por ejemplo, en la terminación ectomía, que ectomía está relacionada con extirpación. Entonces, si ponemos la palabra, por ejemplo, apen o
apen, y es la raíz etimológica. La podemos transformar en ¿qué? En un proceso inflamatorio, si la agregamos, visitis, ¿verdad? ¿Sí? Si tenemos que generar un procedimiento, podríamos hablar de ¿qué? Apendicectomía. ¿Sí? ¿Qué más se les ocurre? Otro procedimiento de llevar el contenido apendicular hacia afuera es apendicectomía. Ya entraré aquí y sería costomía, que va a el sufijo ostomía. ¿Sí? ¿Le podemos agregar algún prefijo? Como preapendicectomía. No es lo habitual, pero posapendicectomía sí. ¿Por qué? Pues podría, si yo te digo posapendicectomía, ¿qué te estoy diciendo? Este paciente es para controlarlo porque ya está operado de apendicectomía, ¿verdad? Por una apendicitis. ¿Sí? ¿Alguna palabra que quieran que la expliquemos? ¿O alguien se anima? ¿Quieren trabajar por el vil metal? ¿Quieren 2 puntos? ¿Se animan? 2 puntitos a su examen teórico. ¿No quiere nadie un puntito? Así, estilo, así simple. 3 cositas. ¿Y para qué está? Si se equivocaba, está muriendo en el intento, ¿no ve? No saque de su tarea. 0,5. Sí, pero no vamos a dar hasta mañana. Claro. Usted haga. Usted se tiene que ganar. Así que haga como quiera, como pueda, como mejor le salga, si se quiere llegar a los puntos. Realmente siguen trabajando en el mismo para ustedes. Bueno, si estamos hasta acá. Claro que sí, muy bien. Bueno, ¿por qué no lo ha dicho? ¿Por qué no lo ha dicho? Mirá, ya había tenido 2 puntitos, 2 puntos son una pregunta del examen. Primero lleguemos al día del examen. Pero se muere usted o lo muero yo antes. No conviene, ¿verdad? No hablemos antes. Porque descríbame la raíz y descríbame lo que he dicho que significa. Existe. Nada más, si no tiene un pre. Ya. A ver. Listo, vamos a ver. La raíz. Ahora vamos a ver. La raíz es colon. No, la raíz es colecisto. O colecisto. Colon es colon. Intestino grueso. ¿Sí? La raíz es colecisto o colecisto. ¿Sí? Itis es sufijo que significa inflamación. ¿Sí? Y podemos agregarle un prefijo, claro, pos, colecisto, mía. Hemos sacado la vesícula posterior a la colecistectomía. ¿Sí?
Van a tener la práctica y van a tener, ya tienen la tarea para seguir practicando. Entonces, como ven, en la descripción o a veces en la situación, el que está menos presente es el prefijo. La raíz, como les decía, es engañosa. Por eso, si ella ha cambiado la raíz, ¿sí?, directamente le ha cambiado el diagnóstico, ¿verdad? Y está mal. Entonces, he ahí la importancia de entender y reconocer la terminología médica. ¿Sí? Aquí había un ejemplo, no se los quería pasarlo antes porque si no me iban a ganar facilito, ¿verdad? Si aplicamos al término gastre, la raíz de gastro o gastre, ¿sí? Gastrectomía significa sacar, gastrostomía, comunicación al exterior, gastritis, infección, inflamación, ¿sí? Pre o postgastrectomía o postgastritis, también podría utilizarse el prefijo que también nos está indicando el tiempo posterior a la raíz que nos indica el diagnóstico que estamos manejando, ¿verdad? Aquí tienen varios prefijos, por ejemplo, relacionados con significado antes, preoperatorio, antes de la cirugía, postoperatorio, después de la cirugía, intraoperatorio, transoperatorio, ¿sí? Transabdominal, transcutáneo, a través de la piel. Todo esto se puede subir, así que no se preocupen. Endo, interior, dentro o en la parte interna, endoscopía, ¿sí?, que es una de las situaciones que más está, seguramente ya deben conocer. Hemi, la mitad, o la hemicolectomía, sacar la mitad del intestino. Hemitiroidectomía, sacar la mitad de la glándula tiroides, ¿sí? Peri, alrededor, peritoneal, alrededor del peritoneo o la cavidad peritoneal. Bi, ¿sí? Bilateral, bilabial. ¿Qué otro bi se les ocurre? No me digan bicentenario, por favor. Bipolar. Gracias. Sí somos todos. Muy bien. Bipolar. ¿Qué más? Bisexual. Bilobectomía, sacar 2 lóbulos. ¿Qué más? Vicariante. Entonces con el chico se confunde. ¿Qué más? Bimanual. Alterno. ¿Qué? Bimanual. Bimanual, palpación bimanual. Bilateral, muy bien. Todo empezar a pensar, a jugar y a empezar a armar la parte de su terminología. Más prefijos. Tienen para divertirse. Por suerte no se los voy a subir esto, entonces no van a poder chanchullar para su tarea. Así que lo voy a pasar rápido. Raíces anatómicas fundamentales. Ahora que he dicho tarea, todos están sacándole fotos, ¿verdad? Las raíces anatómicas que tienen que tener muy en cuenta, que hemos dicho que está relacionada directamente ¿con qué? Con el órgano. Piensen en un órgano, no de aquellos. A ver, piensen en un órgano, le vamos a poner su nombre. ¿Eh? Tiroides. Ya, tiro. ¿Sí? Tiro es su raíz. Tiroidectomía, tiroidectomía. ¿Qué más? Tiroiditis. La enfermedad. ¿Sí? ¿Qué otra cosa más? Tumor. Pero un tumor de tiroides es una neoplasia, pero no está asociado a, no podemos nombrar un tumor. ¿Por qué? Ah, pulmón. Neumo. El pulmón es neumo. Neumotórax, ¿qué significa? Aire en el tórax. Neumonectomía, sacar todo el pulmón. Espleno. Esplenomegalia, vaso grande. Esplenectomía, sacar el vaso. Esplenitis, puede haber ¿qué? Hepatitis. Hepatectomía, sacar el hígado. De la vejiga,
Cisto. Su raíz es cisto. Entonces cambia el cistitis, enfermedad, inflamación. Muy bien. ¿Qué más me va a decir la vejiga sin chanchullar? No tengo internet. Igual. ¿Qué más de la vejiga? Cistotectomía. No, cistectomía. Sale una resección de la vejiga. Cistitis, inflamación. Y una punción, ¿cómo se diría punción? Punción se dice centesis. Entonces, si vamos a punzar la vejiga, ¿qué decimos? Cistocentesis. Si vamos a punzar un riñón, riñón, nefrocentesis. Si vamos a útero, histero, esa es una de las más bonitas. Histerectomía, sacar el útero. No vamos a punzar el útero, no se punza habitualmente. No, porque hacemos poscopías mayormente para biopsias por dentro. Eso es intraluminal. Histerectomía, sacar. Histero, rafia, suturar. Rafia es otro que vamos a ir viendo después. ¿Sí? Corazón. A ver, ¿qué dicen de los corazones? Cardio. Cardio, megalia, grande. ¿Qué más? Cardiopatía, enfermedades. Hay carditis, cardioscopía, cardiocentesis. En realidad, el corazón no se punza la cavidad externa, que es la cavidad pericárdica, lo que acumula el líquido, por eso se hace pericardiocentesis. Porque imagínense si usted punza un corazón. No estoy hablando de una colocación directa de adrenalina en una reanimación avanzada, no, sino para sacar, no va a sacar un pedazo de... Había leído que cardio se podía unir con la parte de cardio, igual del esófago y el estómago. Eso había leído que se confundía ese término. Podría ser, porque si yo le digo, digamos, esófago, cardio o cardiomiotomía. Cardiomiotomía es una técnica quirúrgica de Heber, donde el cardias, en su parte muscular, como es un esfínter, genera un engrosamiento fibroso y no deja pasar la comida desde arriba. Entonces se llama cardio, como dice su compañera, cardiomiotomía. Hay que abrir en la parte muscular de quién? Del cardias. Ahí se confunde. No decíamos cardiasmiotomía. ¿Sí? Se llama cardiomiotomía. Electricidad. Cardio, corazón, grama, trazado. No, depende. O sea, el prefijo, el significado del estudio es un estudio del corazón a través de la electricidad. Estamos utilizando no dos raíces, sino una finalidad. No hay un prefijo. Y grama es el registro, pero no estamos hablando de órgano, diagnóstico o situación. Estamos dando el nombre a un procedimiento que es muy diferente, un procedimiento diagnóstico. Por ejemplo, lo mismo sucedería que digamos electromiografía. No, electro es la electricidad a través que se va a utilizar en este método complementario. No se confundan esta parte, porque no nos están nominando una enfermedad. ¿Sí? Tomografía axial computarizada. ¿Sí? Electro es actividad eléctrica en el encéfalo, en un papel va a estar expresado. Grama. O cardiógrafo es la expresión escrita del latido del corazón. El electrocardiógrafo, que será la monitorización cardiológica, que es muy diferente. ¿Sí?
Bien. Hemos visto colecisto, hemos visto apéndice, hemos visto colostomía, colectomía, ¿sí? Etcétera, etcétera. Ahora, más para sus tareas. Sufijos, la última parte. ¿Qué tenemos que ver en los sufijos? ¿Qué significa? Fíjense aquí, dos letras cambian totalmente el significado. Fíjense, ectomía, la base del sufijo es ec, afuera, exterior. Extirpación o remoción quirúrgica de un órgano o tejido. Tomía, incisión o corte quirúrgico. ¿Acaso para sacar algo no debemos incidir? Por eso es que está la asociación. Tomía con ectomía, pero el nominativo ec significa al exterior. ¿Sí? Plastía, reparación o reconstrucción quirúrgica. Rinoplastía, ¿sí? Enteroplastía, etcétera, etcétera. Y aquí fíjense, en la incisión con stomía. Hay algunos lugares que van a ver que anticipan la O y dicen directamente ostomía. Se ha agregado la O para evitar confusiones, sobre todo de pronunciación. ¿Sí? Entonces es más fácil y más entendible que digamos ostomía que stomía, ¿verdad? Entonces, ostomía significa la creación quirúrgica de una apertura o conexión. 1, 2, 3, 4, 5. 2 puntos de que me diga mínimo 3 de estos sin repetirlos que ya están aquí. No, hace. Ya, ese es un 5. ¿Cualquier sufijo? Porque en áreas del músculo que establecen el músculo entonces no, aquí no hay este es procedimiento, la raíz se le ¿Cuál endo? Endotomía. En vez de esta endo, ¿verdad? Tengo 3. Mío. Entonces, tiene que ser como endotomía, escopía y Los dos se comportan como raíz. raquia. El disultural, porque termina mío. Tiene su chancho. 1. Pero era de estos. De estos. De estos. Claro. ¿Qué tengo que dar? Una palabra relacionada con todos estos. Yo pensé que eran otros. No, pues sí. ¿Puedo Se usar va a la querer misma? llevar. ¿Puedo usar la misma raíz? Esta raíz usen, pero usen otros términos. Claro. O sea, Si ustedes me quieren ganar, sacar 2 puntos, me tienen que matar básicamente, ¿no es cierto? La Entonces, tú puedes Vale. ¿qué? Cardiotomía, cardioplastía y cardiostomía. Gracias. diferentes No raíces. sé, por eso, o sea, ahí Rinoplastia. cada uno sabe, se la tiene que jugar. No, mentira, no. Enteroplastía, Adivine, enteroplastía hace con entero. Quien se duerme, Hace con entero. Bueno. Enteroplastía, enterectomía, Por si acaso. enterostomía. Rinoplastia. está dando letras, seguimos. No se pudo. Bien, aquí hay más sufijos relacionados a rafia, dura, como dicho, pexia, aplicación, scopía, oscopía, mirar, visualización interna, lo que les hablaba, centesis o punción, lisis o separación y desis o fijación. Y ahí tienen las diferentes palabras con las cuales se tienen que ir familiarizando. ¿Sí? Para que vean, se va complementando toda la terminología. Ahora, les pregunto, ¿qué decía cirugía? Que nosotros no memorizamos las palabras, sino Las desciframos. interpretamos.
en base a desglosar lo que estamos viendo. Si es un prefijo, si es un sufijo, o sea, es una raíz o un sufijo, ¿sí? Y lo relacionado con lo que cada uno de estos podría llegar a significar. Por eso en la tarea les he puesto asociaciones o creaciones de cada uno de ustedes para que puedan pensar. Obviamente les voy a dar la libre libertad del pensamiento, aunque no esté correcto, pero no importa. La idea es que practiquen y que entiendan qué está bien y qué está mal, ¿sí? Bien. Aquí tienen más sufijos. Y bueno, y ustedes lo que tienen que llegar es a buscar y unirse en un glosario quirúrgico esencial donde las palabras queden registradas en algún lugar, no solamente en su cabecita, sino puedan tener algún registro de las que más les cueste hasta que las puedan aprender. ¿Sí? Bueno, como han visto, de esto se va a tratar la práctica. Ya les he pasado la estructura. El miércoles tenemos su primera práctica puntual, así que no vengan a palla, porque va a ser su nota. ¿Sí? Vamos a jugar. Yo les voy a dar las directrices a través de las tarjetas que ustedes van a resolver en los 5 pasos que ya les he pasado. Obviamente no les he dado las instrucciones, pero tienen que tener eso para que puedan desarrollar. ¿Sí? Tienen sus premios, tienen sus castigos y todo. Miren, les estoy dando premios para el examen, así que esfuércense, no es difícil. Lo más difícil de esto es la desorganización de ustedes. ¿Sí? Les he dado una sugerencia, cómo también pueden organizarse dentro de una práctica. O sea, si sacan 100, yo les voy a poner 100. No tengo problema porque es la nota de ustedes. Si sacan 0, también les voy a poner 0. ¿Sí? Está en ustedes. Las clasificaciones de la cirugía. La cirugía se va a clasificar en diversos tipos. No existe una clasificación específica de la cirugía. No hay algo que diga la cirugía solamente se clasifica de esta manera. No. Nosotros tenemos que llevar el procedimiento y adecuarlo a las diferentes clasificaciones que va a existir. Porque ahora, desde el punto de vista de la formación, nosotros tenemos que entender la parte inversa de lo que sería la formación. La clasificación es fundamental para entender la naturaleza de los procedimientos quirúrgicos y la relación a la enfermedad que vamos a tratar. La clasificación según el grado de urgencia. ¿Qué es urgencia? Es una situación básicamente que va a amenazar la vida. ¿Sí? Entonces, esta clasificación va a determinar el tiempo en el cual nosotros vamos a tener la posibilidad o no de preparar a ese paciente, de programar ese procedimiento si sería necesario, y aquí la decisión va a ser crucial porque se juega o no la vida del enfermo. La primera, la cirugía de emergencia. ¿Qué es más pronto, la urgencia o la emergencia? Emergencia. La E está antes que la U, ¿verdad? Siempre. Entonces, para que se acuerden, la cirugía de emergencia es en la cual corre peligro la vida de ese paciente. Por eso es una situación en la cual no tenemos más de una hora para actuar desde el diagnóstico para salvar la vida de ese paciente. Por ejemplo, hemorragia intraabdominal masiva por trauma, un aneurisma roto, la oclusión intestinal con perforación, el traumatismo cráneoencefálico con hematoma epidural. Son situaciones que amenazan la vida y ese paciente se va a morir. ¿Qué paciente podría vivir más de una hora, más de 20 minutos si está rota la aorta? Imagínense, nadie. Una peritonitis puede vivir 2, 3 días, 4 días, dependiendo del paciente y dependiendo de la situación que ha generado la peritonitis. La peritonitis no es una emergencia. No es una emergencia. No es una emergencia. El paciente tendría que estar en un shock séptico terrible para generarse una cirugía de emergencia. ¿Sí?
o se tendría que hacer una peritonitis fecal, por ejemplo, por una herida penetrante, por arma blanca, por un fierro, que cambia la situación. Ya no es una peritonitis, sino prima el criterio mayor de herida penetrante. ¿Sí? La cirugía de urgencia, mayormente estas cirugías no es que no corra el riesgo la vida del paciente, sino que la patología en sí nos permite tomarnos un tiempo prudencial. Eso no quiere decir que voy a esperar 24 o 48 horas para operarlo, ¿no? Sino que se refiere estos tiempos ante la posibilidad de que exista algo para que el paciente no pueda ser operado, ¿me entienden? No solamente desde el punto de vista clínico del paciente, sino situaciones propias del lugar donde se estaría operando. ¿Sí? Eso marca una diferencia entre la cirugía de urgencia y la cirugía de emergencia. Cualquier tipo de cirugía, mientras más pronto se realice, obviamente va a ser mucho mejor para el paciente. Pero estamos hablando de clasificaciones, y las clasificaciones tienen que primar los criterios, ¿sí? Entonces, para prevenir complicaciones graves, por eso puede el paciente equilibrarse, compensarse y prepararse en este mínimo de tiempo. El tiempo de respuesta está entre 1 hora y 48 horas, por eso aquí justifica lo que les estoy diciendo. Apendicitis agudas no complicadas o complicadas, colecistitis agudas, ¿sí? Obstrucciones intestinales sin perforación, fracturas inestables, infecciones de tejidos blandos graves que generen necrosis o gangrena, etc. ¿Sí? ¿En qué caso podría pasar una urgencia o emergencia? Con la descompensación del paciente. Hemodinámicamente, si el paciente se te descompensa, pasa de una urgencia a una emergencia. La hemodinamia es lo que te va a marcar la situación. Porque si el paciente entra en un proceso de shock, analizando la causa, si ha venido, por ejemplo, por un cuerpo extraño o una herida de arma de fuego o una herida de arma blanca, si el paciente está estable mientras estás esperando el turno para operar y se te descompensa, quiere decir que el sangrado lo está matando, ¿verdad? No lo está matando la infección. Si este paciente con una apendicitis, con una peritonitis, es una señora de 88 años, diabética, hipertensa, obviamente que se va a complicar, ¿verdad? Solo que no. Y la cirugía electiva, obviamente, fíjense el gran margen que tiene esta clasificación, da la posibilidad de que el procedimiento quirúrgico tiene que ser programado, o sea, se va a planificar, ¿sí? Ya con una anticipación, teniendo bajo control las situaciones de riesgo para el paciente. Son todas las cirugías electivas, en las cuales la patología no genera un compromiso de la vida del paciente, pero sí condiciona a una enfermedad de ese paciente. Las hernias inguinales no complicadas, las hernias umbilicales no complicadas, procesos de varices en miembros inferiores, cirugías reconstructivas, colelitiasis o colecistectomías tradicionales, reemplazos articulares, la cirugía bariátrica, la cirugía estética estaría dentro de, pero estéticamente es otra clasificación. ¿Sí? La cesárea siempre va a estar en la posibilidad de una urgencia porque estás tratando dos vidas. ¿Sí? En realidad existen cesáreas programadas que son electivas y ya estamos hablando de la cesárea con un trabajo de parto iniciado, eso es diferente. En urgencia inicial, sí. Pero si es que el paciente, por ejemplo, la madre rompe membranas, se suman riesgos de infección, o sea, por eso no están dentro de estas clasificaciones, porque son situaciones que tienen cierto movimiento o cierto cambio, ¿sí? Según la extensión y su complejidad, vamos a hablar de cirugía mayor y cirugía menor. La cirugía mayor, la gran diferencia está en que la cirugía mayor, dentro de la patología quirúrgica del adulto, es la cirugía que se realiza bajo anestesia general, ¿sí? Y la cirugía menor va a ser
con anestesia local o con anestesia regional. Entonces eso marca mucho la diferencia y las características, ¿sí? La cirugía mayor va a requerir internación y hospitalización prolongada, y la cirugía menor puede no requerir hospitalización, o si la requiere es una hospitalización corta, digamos así, casi ambulatoria. Los ejemplos que podemos tener en cirugías mayor, cirugía de hígado, cirugía de estómago, etcétera, ¿sí? Y las cirugías menores son las cirugías de resecciones de lesiones cutáneas, incluso en algunas situaciones la vesícula o la colecistectomía está considerado un procedimiento de cirugía menor, porque hay lugares que no se hacen anestesia general y venatoria, sino un procedimiento endovenoso. Otras diferencias: la invasión. La cirugía mayor es mucho más invasiva, con lo cual genera mayores riesgos y una recuperación un poco más prolongada. La cirugía menor tiene menos invasión, digamos así, dentro de todo, un bajo riesgo de complicaciones, eso no exceptúa la regla, y la recuperación obviamente es más rápida. No es lo mismo operarse de un riñón que operarse de haberse sacado un lunar, ¿verdad? Van a ver que hay situaciones en las cuales cirugías mayores por costos y por ahorrar costos al paciente, todo en el ámbito privado, se transforman en cirugías menores. Por ejemplo, una cirugía de implante mamario, ¿sí? En muchos lugares, obviamente por las características, tiene que ser un procedimiento que se haga con anestesia general. ¿Por qué? Porque estamos buscando un fin estético, ¿sí? Y lo estético no te tiene que permitir mirar, comparar, liberar, para que te quede lo mejor posible. Muchos colegas operan con anestesia local y las personas aceptan porque obviamente les baja muchísimo el costo, pero ha habido muchas complicaciones y muchas lesiones cuando no se hace o no se utiliza la clasificación. La clasificación según el grado de invasión: una cirugía abierta y la cirugía mínimamente invasiva. La cirugía abierta es la cirugía convencional o tradicional a cielo abierto, donde se tiene que generar una incisión que genera un daño, una lesión tisular para ir al procedimiento, ¿sí? Y la cirugía mínimamente invasiva también utiliza incisiones, pero mucho más pequeñas, y el instrumental que utiliza es más especializado. Se utilizan cámaras para poder ver en el interior, ya sea del abdomen o del tórax. Está la cirugía robótica dentro de la cirugía mínimamente invasiva, generando un menor trauma y una mayor recuperación para el paciente. Con los años, aquí dentro de la clasificación según el grado de invasión, se han agregado los procedimientos que son mucho más pequeños que una cirugía mínimamente invasiva, a través de la cirugía endovascular, la colocación de drenajes percutáneos, accesos vasculares, diferentes tipos de sondaje que no dejan de ser una cirugía porque también requieren algún tipo de anestesia, ¿sí? Y es que ha avanzado y hoy en día se está empezando a considerar una parte del grado de invasión a los procedimientos. ¿Por qué no se considera una clasificación específicamente de cirugía? Porque creo que hoy en día estos procedimientos no solamente los realiza el cirujano, sino los realizan otros especialistas como imagenólogos o como radiólogos intervencionistas. Por eso es que no se ha llegado a consensuar para que esté dentro de la clasificación. Pero yo se las pongo para que se vaya teniendo en cuenta. Pero está con otro color para que no crean que según la clasificación son 3. Que van a venir y me decir, mi libro dice que son 2. Está diferenciado, ¿sí? Las ventajas de una cirugía mínimamente invasiva, que es lo que hoy se maneja, que es lo que hoy se hace y lo que se tendría que exigir, es menor trauma quirúrgico, hay una mejor recuperación porque hay un menor dolor, hay menor riesgo de infección y obviamente el resultado estético es lo que prima en este tipo de cirugías. Según el objetivo quirúrgico es dónde tiene que llegar y qué tiene que hacer este tipo de cirugía. ¿Se acuerdan que las definiciones de cirugía hemos dicho que no todo es
potencialmente operable. Hay situaciones en las cuales no se puede operar y se tiene que dar un condicionante a ese paciente. Entonces, la cirugía curativa es la que elimina completamente la enfermedad. Tenemos la cirugía reparadora reconstructiva, es que no va a cambiar quizás parte de la enfermedad, pero sí va a generar en el paciente una restauración de una función o de una estructura dañada, que eso es muy importante. La cirugía paliativa no va a curar, no va a tener la efectividad, pero sí va a servir para que ese paciente pueda aliviar los síntomas de esa enfermedad que está causando problemas en este paciente. Si un paciente con un cáncer gástrico o un cáncer de esófago no se puede alimentar, la cirugía paliativa busca la alternativa para que ese paciente siga cursando su enfermedad, es decir, se muera, pero se muera por lo menos comiendo. ¿Sí? Esa es la cirugía paliativa. La cirugía estética, muy conocida por todos, busca obviamente una mejor apariencia física. A estas cirugías, según el objetivo, se suma la cirugía diagnóstica a través de la mínima invasividad. La cirugía diagnóstica está muy presente porque va a explorar o confirmar la enfermedad a través de visión directa o a través de la toma de muestras o biopsias para certificar esa enfermedad. ¿Sí? A veces se necesitan este tipo de procedimientos para poder llegar al diagnóstico del paciente. Y obviamente la cirugía de trasplante, que esto está creciendo cada día más, y bueno, es el reemplazo de órganos o de tejidos en nuestros pacientes. La última clasificación va a depender o va a ser en relación a la herida quirúrgica. ¿Por qué? Porque esta clasificación nos va a dar una de las cosas más importantes que tenemos que manejar en cirugía, es decir, anticiparnos al riesgo de infección. Acuérdense que siempre les digo, uno de los principales enemigos de la cirugía es la infección. Entonces, la clasificación según la herida operatoria, ¿sí?, va a estar basada en el grado de contaminación del sitio quirúrgico, que es fundamental para predecir los riesgos de infección, ¿sí?, en el postoperatorio. Va a ser importante, si sabemos que algo se va a infectar o algo tiene posibilidad de infectar, buscaré la forma de proteger a ese paciente para evitar o disminuir el riesgo de infección. Por eso existe esta clasificación. Y para muchos quizás es la más utilizada. La cirugía limpia es, por ejemplo, una cirugía electiva, una cirugía no traumática, donde no hay inflamación de tejidos y no se genera una apertura del tracto respiratorio, digestivo, genitourinario, biliar. ¿Por qué? No se abre ninguno de estos, entonces no voy a tener la posibilidad de que las bacterias que colonizan estos sistemas sean o se conduzcan al campo operatorio y me contaminen. Por eso es una cirugía limpia. Como toda cirugía tiene que tener un campo estéril, donde no penetren estructuras o tractos contaminados, donde se cierre la herida de una, por eso se dice cierre primario, y donde haya existido una profilaxis antibiótica, ¿sí?, que puede usarse como no puede usarse. Esto es para discutir, pero los parámetros de clasificación dicen, si es limpia, ¿por qué vas a poner antibiótico? Por eso no se utiliza. ¿Sí? Ejemplos: una amiplastía inguinal electiva, una tiroidectomía programada, una mastectomía simple, la reparación de un aneurisma sin ruptura. Es una cirugía limpia. La segunda clasificación, limpia contaminada. Es una cirugía que se ingresa al tracto respiratorio, digestivo, genitourinario, biliar, pero en situaciones controladas. Por ejemplo, si yo voy a abrir la vesícula, previamente tendré el instrumental adecuado para aspirar la bilis de ese paciente, esta contenida de esa vesícula. Entonces la contaminación o la salida va a ser menor, por eso es limpia contaminada. Esta tiene un riesgo de infección casi de un 15%, es bastante alto. Las características fundamentales: vamos a abrir tractos contaminados,
vamos a tener que utilizar una técnica estéril. Como en toda cirugía, no tiene que haber una infección previa y tiene que haber una profilaxis, o sea, le tengo que dar antibiótico para evitar una infección. El antibiótico tiene sus formas de administrar, que lo vamos a ver, y tiene sus dosis y características muy específicas. ¿Cuándo es una cirugía limpia y contaminada? Cuando se saca la vesícula, ¿sí? Cuando no hay una inflamación de esa vesícula y podemos generar una perforación y una fuga biliar al sacar esa vesícula. Cuando sacamos un estómago de manera programada, porque yo a ese paciente ya le he hecho algún tipo de limpieza, recorté, colonizado, etc. Cuando hacemos la resección de un colon, imagínense, el intestino está lleno de gérmenes gram negativos, o sea, lleno de caca. Entonces lo tengo que limpiar previamente para poderlo sacar, pero con situaciones controladas. La histerectomía vaginal, la cirugía de la vía biliar sin infección y la apendicectomía no perforada. Esta apendicectomía no perforada, obviamente, va a haber contaminación porque al seccionar el apéndice, estoy abriendo la luz del apéndice, donde va a generar una exposición del peritoneo a los gérmenes gram negativos. Por más que sea pequeña, la exposición está. La cirugía contaminada, fíjense cómo va casi al doble del riesgo de infección. Es cuando hay una contaminación importante por la flora propia de ese paciente. Por ejemplo, cuando se ha abierto una víscera de manera accidental, cuando nosotros estamos operando y rompemos una víscera, pero no podemos controlar la situación a diferencia del anterior tipo, ¿sí? Entonces ahí ese territorio va a estar infectado. No va a haber pus franca porque no se ha permitido en la respuesta a la infección del cuerpo la generación de pus, ¿sí? También puede incluir heridas traumáticas recientes, pero con alto índice de contaminación por la situación o por la cinemática. Ejemplos: apendicectomía con apendicitis perforada, resección intestinal con perforación de ese intestino recientemente, sacar una vesícula cuando está el proceso infeccioso o supurativo, una herida penetrante en el abdomen de menos de 4 horas de evolución. Cuando pasa más de 4 horas, cualquier tipo de herida ya se considera una herida sucia o contaminada. ¿Sí? ¿Más de cuántas horas? 4. Y la cirugía sucia o infectada ya es la presencia. Cuando hay pus franco, cuando ya ese paciente tiene una perforación de vísceras, directamente me voy a encontrar con materia fecal en su abdomen, ¿sí? Directamente me voy a encontrar con heridas traumáticas viejas o con alto contenido de tejido necrótico desvitalizado, y el riesgo de infección, imagínense, va al 40%. Muy bien, hasta aquí nuestra clase. Nos vemos el miércoles en la práctica. Si alguien tiene alguna duda en la práctica, por favor vengan con los grupos establecidos. El tiempo está justo para que ustedes lleguen y empiecen a trabajar. Si ustedes no tienen sus grupos, no andan dando vueltas y todo,